Hola, buenos días. Bueno, hoy vengo con otra clase teórica para continuar con la unidad del teorema de Pitágoras y en este caso vamos por el punto 3 del tema, que es aplicaciones del teorema de Pitágoras, es decir, para qué se utiliza este teorema de Pitágoras. Aplicaciones del teorema de Pitágoras. Y bueno, para dar este punto, primero tenemos que hacer un repaso de algunos conceptos geométricos que debisteis ver en el curso anterior, como por ejemplo el área de alguna figura. Ahora lo vamos a repasar poco a poco, no os preocupéis. Pero bueno, existen multitud de polígonos, ya sean cuadrados, rectángulos, rombo, trapecio. Como digo, ahora repasamos cada uno de ellos, en los que algunos de sus elementos son los lados de un triángulo rectángulo. Os recuerdo que en un triángulo rectángulo siempre nos tienen que dar dos elementos y nosotros a partir del teorema de Pitágoras calcularíamos el tercero. ¿De acuerdo? Sabéis que un triángulo tiene tres lados, pues como dato nos tiene que dar dos y nosotros calculamos el que falta. Vimos que había dos casos. Había un caso que era cuando faltaba la hipotenusa, que se utilizaba una fórmula, o cuando faltaba un cateto, que se utilizaba otra fórmula. Pues bueno, como os digo, vamos a hacer un repaso primero de todos los polígonos y áreas de figuras geométricas y después vamos a realizar ejercicios donde tengamos que aplicar el teorema de Pitágoras dentro de esas figuras. ¿De acuerdo? Esa sería un poquito la introducción de lo que vamos a hacer. Vamos a escribir la teoría entonces y vamos a empezar diciendo que hay multitud de polígonos en los que alguno de sus elementos, lo vamos a repasar todo, En el libro directamente es que en este punto comienza a hacer ejercicios, pero no hace un repaso de figuras planas, que eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿de acuerdo? Algunos de sus elementos son lados de un triángulo rectángulo. Dependiendo del lado que sean, si hipotenusa o cateto, pues lo calcularemos de una forma o lo calcularemos de otra. Entonces, para ello vamos a hacer un repaso de figuras planas y vamos a ir una a una recordando las figuras planas que, como ya os digo, debisteis de ver en el curso anterior y seguro que las recordáis del tirón. Vamos a empezar por la figura plana, la que yo considero más sencilla, que es el cuadrado. El cuadrado, bueno, todo el mundo imagina un cuadrado, ¿verdad? Es un polígono que tiene sus cuatro lados iguales. Si al lado lo llamamos L, entonces el área del cuadrado, recordad que era L por L, lado por lado, o lo que es lo mismo, lado al cuadrado. Es decir, si tuviéramos un cuadrado de lado 3, para calcular su área tendríamos que hacer 3 por 3 o 3 al cuadrado, que es 9. Hay veces también que en los cuadrados os habla de la diagonal de un cuadrado. La diagonal de un cuadrado se refiere a esta línea que va de vértice a vértice. Esa es la diagonal del cuadrado. Que en muchos ejercicios sale eso de la diagonal. Y bueno, nuestro objetivo en este tipo de ejercicios va a ser intentar, de la figura que tenemos, sacar algún triángulo rectángulo por algún lado. Por ejemplo, aquí, ¿veis? Aquí habría un triángulo rectángulo. Bueno, habría dos exactamente iguales, ¿vale? Pero bueno, ya llegaremos a eso, ¿eh? De momento estamos repasando los elementos de la figura. Tenemos el cuadrado con su área y con su diagonal. Vamos a la siguiente figura que, por lógica, ¿no? Detrás del cuadrado vendrá el rectángulo.
todo el mundo se imagina también un rectángulo, ¿no? Un rectángulo es así. Un rectángulo tiene una base, que normalmente se denota por B, y una altura, que normalmente se denota por la letra H, para no confundir luego con otro elemento que es el apotema, ya veremos eso. El área de un rectángulo igualmente es muy fácil, sería base por altura. Y bueno, los ejercicios, si nos hablan en alguna ocasión de la diagonal del rectángulo, nos está hablando de esa línea que une vértices, esta sería la diagonal. Y además la diagonal, como veis, me divide al rectángulo exactamente en dos triángulos rectángulos iguales. ¿De acuerdo? Vamos por la tercera figura. La tercera figura va a ser el rombo. El rombo es algo, voy a intentar dibujarlo bien, es algo así más o menos, ¿no? Con todo, me sobra un piquito ahí, con todos los lados iguales, no está muy bien dibujado, ¿vale? Lo voy a intentar otra vez. Ahí, como una cometa, ¿no? Y luego, esto es muy difícil. Bueno, más o menos, ¿no? Ese es el rombo. En el rombo, todos los lados son iguales también, ¿de acuerdo? Y el rombo tiene dos elementos que vamos a resaltar, que son sus diagonales. En un rectángulo hay dos diagonales, en un cuadrado también y aquí también, pero son distintas. Esta sería la primera diagonal, que se denota con una D minúscula, que se llama diagonal menor. Lo vamos a poner aquí abajo. Diagonal menor. Y luego tiene otra que atraviesa por aquí hasta el otro vértice, que la denotamos por D mayúscula, que es la diagonal mayor. Muy fáciles de distinguir, ¿no? La diagonal mayor la más larga y la diagonal menor la más corta. Ahí no tiene mucha complicación. Y el área de un rombo sería diagonal mayor por diagonal menor dividido entre 2. Como veis, las diagonales en este caso nos están troceando, digamos, el rombo en 4 partes y cada una de esas partes es exactamente un triángulo rectángulo. Por lo tanto, Pitágoras aquí nos va a ser de mucha ayuda también. La cuarta figura va a ser un paralelogramo. El paralelogramo es muy parecido al rectángulo, pero la única diferencia es que está un poquito doblado. Es decir, sería algo así. El paralelogramo también es como el rectángulo, tiene los lados iguales 2 a 2 y bueno, tiene dos diagonales, ¿no? Que sería esta y esta de aquí. El área, pues es la misma que la del rectángulo, porque tiene una base y tiene una altura. Si os fijáis, además, la altura junto con estos dos trocitos de lado forman un triángulo rectángulo también. Vamos a encontrar triángulos rectángulos en todos lados. El área sería la misma que la del rectángulo porque fijaos que al calcular el área, nosotros lo que estamos calculando sería el relleno de esta figura, ¿vale? Si nosotros recortásemos este pequeño triángulo rectángulo y lo pegásemos aquí al lado, al final lo que nos quedaría es un rectángulo, ¿no? Por lo tanto, el área es exactamente la misma. Vamos a entender área como la cantidad de pintura que gastaríamos si al final decidiésemos pues pintar esta figura, ¿vale? Ese sería el área. Vamos con la siguiente figura, que en este caso va a ser el trapecio. El trapecio es una figura de la siguiente forma. Así. Tiene, bueno, este lado es paralelo a este, ¿de acuerdo? Sería un poquito más para abajo. Como veis, el trapecio en este caso tiene dos bases, ¿no? Tiene
una base un poco más grande, que vamos a llamar base mayor, y una base un poco más pequeña que vamos a llamar base menor. Base menor y base mayor. ¿De acuerdo? Dependiendo del tamaño. Y luego tiene otro elemento que es la altura, que sería, bueno, la distancia que separa la base mayor de la base menor. También se denota por H. Como veis, aquí hay otro triángulo rectángulo ya, con lo cual vamos a poder trabajar todo el tiempo con triángulo rectángulo. Y bueno, si considerásemos la altura aquí, pues habría otro triángulo rectángulo ahí. Ahora cuando lleguemos a los ejercicios, pues ya veremos cómo utilizamos el teorema de Pitágoras. Repaso el área del trapecio. El área del trapecio se calculaba como base mayor más base menor por la altura y todo ello dividido entre 2. Existen distintos tipos de trapecios que aparecen en los ejercicios, entonces os voy a hablar un poquito de ellos también dentro del trapecio. Dentro del trapecio es posible que en algún ejercicio os hablen de trapecio rectángulo. Creo que no me estoy dejando ninguna figura de las que pueden aparecer en los ejercicios. En todo caso, si apareciese alguna otra figura que no hemos visto, pues la explicaría en el mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Trapecio rectángulo es el trapecio que tiene un ángulo recto. ¿De acuerdo? Tiene una esquina que es un ángulo recto. Y también os pueden hablar de trapecio isósceles. Trapecio suena a isósceles. Suena a triángulo, ¿verdad? Triángulo isósceles. Pues en el trapecio lo mismo. El trapecio isósceles es el que tiene exactamente los lados inclinados, pues son iguales. Si estuviera todo bien dibujado, ¿vale? Se supone que este y este son iguales, tienen la misma inclinación. Y el área pues se calcularía igual independientemente del tipo de trapecio. Vamos por la siguiente figura, que sería la figura número 6, que es el triángulo. Vamos a repasar el área de un triángulo. Del mismo modo, cualquier tipo de triángulo tiene la fórmula del área, es la misma, ¿de acuerdo? Ahora vamos a repasar un poquito los tipos de triángulos que os pueden salir. Un triángulo, pues todo el mundo se imagina un triángulo, ¿verdad? Eso es un triángulo. En el triángulo lo único que se distingue es la base y la altura. Y yo recuerdo que el área del triángulo era base por altura dividido entre 2. Dividido entre 2 porque, si os fijáis, es exactamente la mitad de un paralelogramo y el área del paralelogramo era base por altura, por lo tanto la del triángulo base por altura dividido entre 2. Tipos de triángulos que os pueden salir en los ejercicios. Pues os pueden salir, según sus lados, el triángulo equilátero. Equi significa igual, látero pues viene de lado, por lo tanto es el triángulo que tiene los 3 lados iguales. Que sería pues el típico triángulo, ¿no? Con 3 lados iguales. Consideraríamos la altura. ¿De acuerdo? Os puede salir también el triángulo isósceles. El triángulo isósceles es el que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Sería un triángulo así. 2 lados iguales y uno desigual. Y bueno, el último es el triángulo escaleno, que es el que tiene los 3 lados desiguales, ¿no? Ningún lado igual. O los 3 lados desiguales. Ningún lado igual. Por ejemplo, ese de ahí podría ser un triángulo escaleno. Vamos con la siguiente figura, que sería el polígono regular.
Aquí podemos tener bien un pentágono, bien un hexágono, heptágono, octógono, ¿de acuerdo? Todos los lados iguales. Voy a intentar dibujar un pentágono, por ejemplo. Tened piedad de mí por mis dibujos. E imaginad que todos los lados son iguales, ¿de verdad? Bueno, pentágono ahí súper bien dibujado. Todos los lados tienen que ser iguales, ¿de acuerdo? Pentágono, elementos de un pentágono. Primero sus lados, ¿no? Los lados, L, 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 son todos iguales. Aquí vamos a tener en cuenta dos elementos para calcular el área. Vamos a tener en cuenta el perímetro, que vamos a llamar P, y voy a recordar que es la suma de los lados. Y luego vamos a tener en cuenta otro elemento que va a ser esta línea que va desde el centro hasta la mitad de un lado, que se llama apotema. A de apotema. ¿De acuerdo? Y luego en algunos ejercicios pues nos dará o nos pedirá esto de aquí. Esto de aquí se llama radio. Y bueno, se cumple una particularidad en una de las figuras, que ahora mismo os la digo. Pero bueno, vamos con el área primero. El área de cualquier polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Vamos a ver el caso especial. Hay un caso especial que es el hexágono. El hexágono es el que tiene, ahí se ve, el que tiene 6 lados iguales. No voy a dibujarlo por razones obvias. Hexágono, todo el mundo se imagina un hexágono, ¿no? 6 lados iguales. Venga, voy a intentarlo. Bueno, con sus lados iguales, ¿vale? Lo mismo, en el hexágono tenemos el lado y luego tenemos aquí el apotema. Y cumple una particularidad, que es que el radio, antes no le hemos puesto nombre al radio, si queréis se lo ponemos, le ponemos una R y decimos que R es el radio, ¿de acuerdo? Así mejor, ¿no? Pues en el hexágono se cumple una particularidad y es que solo en el hexágono, solo en el hexágono el apotema es igual al radio, solo en el hexágono. Entonces cuando nos den un hexágono y nos den el apotema, también nos están dando el radio, ¿de acuerdo? En el resto de polígonos regulares no, en el resto de polígonos regulares nos darán el apotema, el radio. Tened en cuenta que siempre nos van a dar 2 elementos y nos van a pedir el tercero. Vamos ya casi terminando las figuras. Vamos por la octava figura. La octava figura va a ser una circunferencia. Circunferencia. Os recuerdo lo que es una circunferencia. Una circunferencia es esto de aquí, ¿de acuerdo? La circunferencia, os recuerdo que es solo la parte de fuera, es decir, como si tuviéramos un cordón y fuera ese cordón, es la circunferencia. En la circunferencia vamos a distinguir un elemento que es el radio. Y vamos a calcular el perímetro de esa circunferencia. El área no, sino el perímetro. Cuando hablamos de área ya estamos hablando de otra figura que es el círculo, ¿de acuerdo? El perímetro de la circunferencia es 2 por el número pi y por r. En la calculadora, si la tenéis a mano, tenéis exactamente el número pi. Por ejemplo, yo lo tengo, no sé si se enfoca bien. Ahí. Yo lo tengo aquí arriba, ¿lo veis? Número pi, para ser más exactos. Y para saber cuánto vale el número pi, que bueno, normalmente soléis poner 3,14 para simplificar un poquito, pero si queremos ser exactos, el número pi sería exactamente ese número, 3, 14, 16, 92, 65 y sigue, tiene infinitas cifras decimales, ¿de acuerdo?
Ahí lo tenéis en la calculadora para ser un poquito más precisos y no poner solo 3,14, ¿no? Bueno, y vamos por la última figura, que es el círculo. El círculo ya es la circunferencia rellena. Es nuestra figura número 9. Círculo es esto, la circunferencia. Bueno, esto más bien un huevo, pero ¿se entiende? Pues el círculo sería la parte rellena, la parte de dentro. Radio. Pues el área de un círculo sería pi por el radio al cuadrado. He visto también que en algunos ejercicios os habla de algunos cuerpos geométricos como el ortoedro, el cubo. Vamos a repasar un poquito también por lo menos la forma que tienen. Dentro todavía de esto vamos a hacer un pequeño repaso de cuerpos geométricos. Simplemente la forma que tienen, porque he visto que en algunos ejercicios también aparecen. Aparece el ortoedro. El ortoedro sería una cosa así, como un rectángulo pero con volumen. Esto es un pequeño repaso porque he visto que aparecen por ahí también. Aparece el cubo, que sería el cuadrado con volumen. Este es el ortoedro, ¿eh? Y este es el cubo. Y bueno, de los que he visto por ahí, he visto también que aparece el cono, he visto también que aparece pirámide, pero ya os dan los dibujos. Entonces, básicamente, bueno, pirámide, pues, una pirámide pues sería algo así, ¿no? Esto simplemente es que, claro, aparecen en concreto en algunos ejercicios. He visto ortoedro, he visto el cubo y bueno, ya no mucho más. Porque en el 20 de la página 186, por ejemplo, aparecen los cuerpos geométricos dibujados. En fin, que bueno, que yo creo que con este pequeño repaso nos viene bien para comenzar con las aplicaciones del teorema de Pitágoras. Por hoy lo dejo aquí, simplemente quiero que copiéis toda esta teoría, en vuestro cuaderno y el lunes comenzaremos ya a practicar con todos estos conceptos que hemos repasado. Pues nada, que descanséis el fin de semana, un saludo y mucho ánimo.